Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quería hacer este video como apoyo a los textos que estuvimos trabajando y para no estar tomando tantos apuntes en la clase, sino que puedan tener un material en el cual pueden poner pausa, rebobinar, volver a escucharme. Venimos de ver presidencias, ¿sí? Con un Perón en el exilio, presidencias que van a ser democráticas, algunas, y otras como los vamos a llamar, de facto. ¿Por qué? Porque son presidencias que se van a dar mediante el golpe de Estado. Bueno, en esa secuencia, en esa línea temporal que ustedes tuvieron que hacer, arrancábamos en el 55 con las presidencias militares, con estas presidencias, por ejemplo, de Lonardi, si esta primera presidencia que viene en un tono más conciliador, después va a seguir Aramburu. Ustedes tomaron nota de que una de las características del gobierno de Aramburu es el recrudecimiento, la profundización del antiperonismo, algo que en la etapa de Lonardi, si bien se proscribe este partido político, se busca más la concordia, pero no es así con Aramburu. Incluso ustedes tomaron nota de lo que fueron los fusilamientos del 56. Después de la presidencia de Aramburu se llamó elecciones, asumió Frondizi. En Frondizi también tomamos nota de lo que fue el pacto con Perón a través de los delegados de ambos, ¿sí? Ese fue un detalle que no se mencionó en la clase, pero Rogelio Frigerio, abuelo del actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, delegado de Frondizi, se reúne con William Cook, John William Cook, delegado de Perón, y establecen, bueno, un pacto, una alianza para que el peronismo le dé los votos a Frondizi. Con eso Frondizi obtiene una ventaja, una victoria. Frondizi acuerda, cumple con algunos parámetros de este pacto, pero no con todos. Y Frondizi va a tener ataques de todo el arco político, eso ya lo habíamos visto, está en los textos. Va a recibir ataques desde el peronismo, desde las Fuerzas Armadas, desde la izquierda, desde todos lados. Uno dirá, bueno, pero ¿por qué? Porque no cumplió. Es que cuando uno analiza la obra de Frondizi va a ver que justamente él va a tener puntos en su obra política que va a molestar a todos estos sectores políticos. Bueno, después vimos cómo Frondizi es obligado a deponer su gobierno y asume el presidente del Senado, José María Guido, y ahí es donde aparece un conflicto que uno no lo hubiera pensado, que es la división en las mismas Fuerzas Armadas, y ahí está el conflicto de los azules y los colorados. Esto va a marcar el gobierno de Guido. Guido va a jugar un poco con esta debilidad, porque no es un político con el fuste de líderes como Ricardo Balbín o Arturo Frondizi, sino que justamente los políticos más relacionados con el Senado son más negociadores, ¿sí? Manejan otras herramientas políticas, y José María Guido va a utilizar un poquito esta debilidad, amenazando constantemente a las Fuerzas Armadas, que si lo aprietan mucho él renuncia. José María Guido va a llamar a elecciones. En 1963 asume Arturo Illia, ¿sí? Es una elección rara. El radicalismo pensaba que no ganaba. El radicalismo del pueblo, la UCRP, la de Balbín. Por eso Balbín no se presenta. Balbín dice, no me voy a presentar si vamos a perder. Se presenta el cordobés, el doctor cordobés Arturo Illia, y gana las elecciones con más de 2 millones de votos. Es llamativo el voto en blanco, porque el peronismo va a llamar al voto en blanco, teniendo más o menos 1.700.000 votos. Esto te quita legitimidad. ¿De qué manera vos podés gobernar con un porcentaje de voto en blanco tan alto? Algo parecido sucedió en la historia más reciente, en el 2003, en esa famosa elección en la que gana Néstor Kirchner, en una primera vuelta con Menem, ¿sí? Donde Menem había obtenido más o menos el 23%, yo ahora esto lo estoy diciendo de memoria, y Néstor Kirchner con un 21%. Van a segunda vuelta, Menem se baja a la segunda vuelta, por lo tanto se declara victorioso a Néstor Kirchner. Claro, Néstor Kirchner asumió en el 2003 con una base electoral muy, muy pobre, un 21%. Entonces lo que tiene que hacer ahí un candidato es construir la base, y atentos a este concepto, la base de la legitimidad. Bueno, lo mismo tuvo que hacer, ¿sí?
50 años antes, Arturo Illia. Construir una base de legitimidad. ¿Qué pasa? En un clima tan hostil como era la década del 60, ¿sí? Con un Perón en el exilio, intentando volver, con un avance de los grupos ya más radicalizados, ¿sí? Estas guerrillas de cortes guevaristas, con las Fuerzas Armadas respirándote en la nuca y observando cada medida, cada paso que das, era muy difícil construir esta base de legitimidad. Pero aún así Arturo Illia se anima y le levanta la proscripción al peronismo. Ojo, ustedes van a leer en el texto que se dan muchos hechos de violencia, siguen las represiones, ¿sí? Esto es el clima de la época y en esas represiones cada tanto hay una víctima fatal y nos vamos a encontrar con que Illia no tiene un panorama muy distinto al de Frondizi. Va a tener oposiciones de todos lados del arco político, de lo que son los partidos por ahí más de derecha, del peronismo, de las Fuerzas Armadas. Pero en palabras de García Belsunce y Carlos Floria, ¿sí? Estos autores que escriben esta obra, Historia de los Argentinos, se va a respirar en el clima político una libertad política y cultural que hacía 30 años no se sentía en el aire. Y hay varios aciertos. Un gran acierto va a ser la política exterior de Arturo Illia a través de su canciller Zabal Ortiz, que va a lograr dos aciertos importantes. Uno, considero yo el más importante, es la resolución de las Naciones Unidas, la resolución 6065. Resolución en la cual la ONU reconoce que las Islas Malvinas y todas las islas del Atlántico Sur son un territorio colonial en disputa. Eso nos da a nosotros una base legal en el derecho internacional para continuar hasta el día de hoy con los reclamos. Base legal que va a obligar a Inglaterra a sentarse a negociar y, atento a esto, hagan un cuadrito ahí al costado en sus carpetas. Esto lo vamos a ver nuevamente cuando en la segunda parte del año veamos Guerra de Malvinas. ¿Cuál es el otro acierto? Que esto, a ver, esto anótenlo, lo dijo el profe Vallodoro, pero yo lo considero un acierto. Más allá de que ustedes van a leer en el texto que hubo marchas en contra del apoyo argentino a la intervención en Santo Domingo de los Estados Unidos. Sí, los Estados Unidos siguen interviniendo en el Caribe. Ustedes lo vieron, lo hemos anotado en algún momento, cuando vimos el tema de la Revolución Cubana. Si bien la Argentina va a apoyar esa intervención, no va a enviar tropas, ¿sí? Hay otro factor de poder muy importante que va a ser oposición a Arturo Illia, que va a ser el bandorismo. ¿Qué es el bandorismo? Me preguntarán ustedes. Bueno, el bandorismo estamos hablando de Augusto Timoteo Bandor, el secretario general del sindicato de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica. En ese momento, el sindicato más importante. Hoy quizá el de más pesos es Camioneros. La UOM sigue teniendo mucho peso, pero en ese momento el de más peso es la UOM, porque hay una industria muy fuerte. Bueno, Bandor es el que va a tratar de, lo que otros autores hablan de marcar el peronismo sin Perón. Perón no está, pero yo tengo que liderar ¿a quiénes? A los peronistas, a los compañeros. ¿Quién va a liderar a los compañeros? El secretario general del sindicato más fuerte. Va a ser Bandor. Acuérdense lo que habíamos anotado de las 62 organizaciones, las organizaciones de pie junto a Perón. Van a estar los otros sindicatos, ¿sí? Los sindicatos más de izquierda. Y ahí también va a haber un personaje, pero que lo vamos a ver más adelante, que es Raimundo Óngaro y el famoso Tosco, que ya vamos a hablar de él. El 28 de junio de 1966 es el golpe de Estado de Arturo Illia. ¿Por qué se le realiza el golpe de Estado? Hay críticas desde todo el arco político, desde la prensa, a través de un periodista que ustedes no conocen, pero que fue muy importante durante varias décadas, que es Mariano Grondona. Las Fuerzas Armadas también le quitan apoyo. En un momento pasa a retiro un militar muy importante en lo que fue el conflicto de los azules y los colorados, que es Onganía, apoyado por la NUCE. Después los vamos a volver a ver estos nombres. Muchos de estos actores políticos van a reconocer, muchos años después, su arrepentimiento en este golpe de Estado de Illia. Pero la realidad es que en el momento nadie supo leer
que ese sistema había que haberlo mantenido. Por más que al gobierno se le pueden hacer críticas, ¿cómo no? A todo gobierno se le pueden hacer críticas, pero los actores en ese momento no lo supieron leer. Perón no le convenía, en cierta manera, y esto también en palabras de Floria y García Belsunce, no le convenía volver o atacar este gobierno, porque a Perón le daba más legitimidad a un gobierno netamente antiperonista que un gobierno que no solo no era antiperonista, sino que era el primer gobierno en varios años que le estaba dando la posibilidad de participar a su partido político. Bueno, terminamos acá. Luego del examen que vamos a tener, vamos a seguir con lo que es la presidencia de Onganía y varios hechos muy importantes, como por ejemplo el Cordobazo, ¿sí?, que nos va a hablar de toda la violencia política en torno a lo que es lo estudiantil y lo sindical, el asesinato de Aramburu, ¿sí?, que es la aparición de montoneros, el golpe interno que va a tener Onganía y la asunción de Lanusse, y la finalización del gobierno de Lanusse marcada por un hecho que es el retorno ya definitivo de Juan Domingo Perón. Y ya vamos a estar en los 70, con toda otra etapa política mucho más convulsionada que esta que acabamos de ver. Cierro con un concepto que también da García Belsunce y Carlos Floria, que es que nosotros ahora vamos a empezar a tener una Argentina militar, pero también una Argentina militante, haciendo referencia a los movimientos estudiantiles, a los movimientos sindicales, pero sobre todo al surgimiento de la guerrilla. Chau, chau.